Hoy vamos a visitar este tema y lo expandiremos en temáticas que pues hemos encontrado algunas conexiones que tenemos que entrar con bastante contexto, especialmente para aquellos suscriptores que recién se nos han agregado y quizá han visto que hemos hablado de las manchas solares, de la actividad del sol, o lo hemos mencionado en algún video, ¿no? Porque esto de las manchas solares pareciera que es insignificante. Yo sé que para muchas personas podría significar pues no mucho. Sin embargo, el reloj cósmico, me gusta verlo como un reloj cósmico. Los 11 años de un ciclo solar definen los movimientos de las sociedades y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Los subes y bajas en emociones colectivas, no tanto individuales. Las individuales pueden ser pues en cualquier momento, pero cuando combinas un grupo de gente y digamos que logran sincronizar sus emociones en algo, en un grupo, y parece que hay como una gran descarga de energía, eso se da como en oscilaciones de subidas y bajadas, ¿no? Y los máximos solares, cuando el sol presenta la mayor cantidad de manchas en este ciclo de 11 años, al analizar la historia y los patrones, obviamente reconocemos que mucha de la historia es cuestionable, pero pareciera que en los máximos solares, y los vamos a analizar acá, la gente está con unas ganas de ser protagonista, de moverse, de responder, ¿no? Y eso está conectado también con la biología. Entonces, como contexto, vamos a irnos a una presentación que hemos presentado en nuestros programas de el máximo solar, para que ustedes más o menos vean que estos patrones no los encontramos así nada más porque así. Son ya más o menos 4 años de estudio que tenemos con el sol, y ahora que llegamos al máximo solar, cada cosa que se presenta es como aquí está lo que ya habíamos leído en teoría y lo estamos viendo en acción, ¿no? Entonces, esta es nuestra presentación que habíamos hecho, la vamos a usar, de hecho vamos a usarla nada más rápidamente para algunas cosas. Estos son algunos de los patrones que hemos encontrado con el sol, no necesariamente lo que vamos a tocar hoy, pero para que ustedes tengan una idea de que esto del sol está correlacionado con muchas cosas que nos pasan, ¿no? Una de ellas son apagones, perturbaciones eléctricas y auroras boreales, porque cuando nos vamos, acá están los picos solares. Para los que no saben estos gráficos, vean que está aquí 1980, 85, 90, 95, 2000, 2000, 2005, 2010, 2015, 20, 25, ¿no? Y en esta línea del tiempo, este gráfico sube porque en este punto fue donde se produjo la mayor cantidad de manchas solares en ese ciclo de 11 años. Después la cantidad de manchas empieza a bajar y disminuir y llega a un punto, digamos que de descanso. Luego vuelve la subida otra vez, y en un máximo solar como estos, vean que hay como 2 mini máximos, ¿no? Uno más alto que el otro, pero todos se mantienen en esta área. Y luego las manchas empiezan a decrecer hasta llegar a 0. Y vuelve el ciclo, y así sucesivamente. Y este sube y baja cuando lo ponemos con eventos políticos, sociales, de todo tipo. Es increíble cómo hay una correlación, y no decimos que sea la causa, decimos que es una correlación, ¿no? Y cuando nos vamos, por ejemplo, a este fenómeno de apagones anómalos, y decimos apagones anómalos no porque una tormenta de repente bote un palo de electricidad o una planta eléctrica y ya nos quedemos sin luz, sino es que todo está funcionando bien y de repente se va la corriente eléctrica. A eso le llamamos apagones eléctricos, anómalos. Y ha habido bastantes que cuando te vas a la teoría no hay explicación del gobierno de cuál fue la causa, siempre quedó como en la cuestión, ¿no? Entonces, esa es una de las, digamos que, patrones que hemos encontrado. Ahí está la lista, tenemos un video para aquellos que quieran buscarlo ahí, se llama apagones anómalos en el máximo solar. Hay uno más en Brasil, y por eso poníamos que veremos reportes en este que se viene de apagones anómalos. Por eso lo dejo siempre como en escrutinio. Vamos a ver si el patrón se cumple para este próximo máximo solar. Después el otro trataré de mostrarles en texto, ustedes pueden leer, pero esto de las agendas de salud también, bueno, salud entre comillas, también tenemos acá, vean, eso es un mínimo solar, máximo solar, mínimo solar, máximo solar, mínimo solar, máximo solar, mínimo solar, máximo solar,
mínimo solar, máximo solar, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo y el mínimo. Entonces, hay una correlación en esas agendas que en mínimo algo digamos que se empuje o se fuerce, ¿no? Y este del 2020 sí fue un poco más intenso que otros, por otros asuntos astrológicos que obviamente no entraremos en detalle, pero que la repetición de eventos que se repite. Vean qué interesante. Eso fue una investigación que de hecho encontramos durante esos años de 2020 cuando estábamos tratando de encontrar explicaciones, y eso de verdad que nos dio una explicación muy sencilla. Y esto está documentado, de hecho, oficialmente. Después, el otro, patrones micro y macros, yo le llamaría de los fenómenos atmosféricos, ¿no? Ven acá, este es un gráfico que ya hemos mostrado, donde acá hace 400 años se habla de que no había cantidad de manchas y se habla de que hubo una mini era glacial, ¿no? Y de hecho muchas investigaciones, obviamente se habla desde el norte, reportes de lo que es Inglaterra, Bruselas, todo lo que es Europa, casi no hay nada de los trópicos. Entonces cuando se habla de esto, yo ahora con esto del topocentrismo, se reporta en latitudes muy altas, inviernos severos, pero así continuos por más o menos 50 años. Al punto que ríos se congelaban, ¿no? Por todo un invierno. Y a la hora de derretirse causaban pues estragos, ¿no? Pero eso es en comparación o desde la perspectiva del norte, ¿no? Casi no hay registros, de hecho nunca he encontrado de estos años acá en los trópicos, ¿no? Los trópicos puede ser otra cosa diferente, pero bueno. Esos son los gráficos, hay correlación con los eventos, digamos que atmosféricos. Después también tenemos este fenómeno muy normal, cíclico, se repite. Hemos visto que hay fuertes, tanto niña como niño, en puntos de máximo y mínimo. No necesariamente uno con el otro, pero sí la transición de una con la otra, como la de en este momento estamos haciendo la transición entre niña y niño. Y creo que la gente ha visto en lugares donde están cambios atmosféricos que no se veían hace 50 años, ¿no? Entonces uno de tantos. Ahora sí, vámonos con el tema que vamos a entrar hoy. Queríamos enseñarles todos estos patrones porque el Sol de verdad tiene muchas aplicaciones en sus patrones. Y hablamos de mínimos y máximos solares, aparato psíquico de las masas, ánimo bajo versus euforia. Es la mejor manera de explicarlo, porque hoy nos vamos a entrar con esto y lo vamos a conectar a la biología, porque sí, hemos leído mucha teoría, pero ahora con lo que se escucha, con lo que la gente hace, cómo la gente reacciona, cómo la gente se está comportando en este momento, en el 2024, nos confirma una vez más que las teorías de Alexander Chizevsky, que es este señor, se están cumpliendo. Y él fallece en 1964, él escribe todas estas teorías por allá del 1920, y como esto es cíclico, lo vemos repetirse en cada oleaje estas de oleadas de los ciclos solares de 11 años, ¿no? Okay. Entonces, él hizo este tipo de estudios, ¿no? Para los que tal vez no lo han visto antes, si sos nuevo y estás llegando a nuestro video, esto para nosotros es como que vemos que estamos intentando ver patrones, entendiendo que las cosas se vuelven a repetir o parecieran que se repiten con un tinte un poco diferente, pero la misma agenda está ahí. Todas estas estrellitas que él tiene ahí son fenómenos de masas que se han dado y caen. O sea, estamos hablando de hitos históricos, entre comillas, que se dan en máximos solares. Ven esta estrellita acá en este máximo. Hay máximos que quizá no tenga un máximo por acá, un máximo por acá, una estrellita por acá. Ven las estrellitas donde caen. Y acá tenemos, voy a mostrarlas, ustedes las pueden leer en pantalla, que son hitos históricos muy conocidos a nivel oficial, pero matemáticamente a nivel de línea del tiempo se dan en una área de máximo solar. Máximo solar, cuando los ánimos están súper altos, la gente quiere responder, y al parecer aquellos que juegan el papel de controladores
lo saben y te dan distracciones para que inviertas toda esa emoción, toda esa energía, que la tenemos potencialmente para cosas, digamos, trascendentales. Pero por alguna razón, se sabe eso y es mejor darnos distracciones con caudillos, con líderes, con héroes, para gastar esa energía, ¿no? Pero ese es el resultado del estudio de Chizevsky, ¿no? Y es que no estamos hablando de nada más un máximo solar en sí, aislado, no. Estamos hablando que el patrón es que en momentos como los de ahora se den cosas que llegan a ser hitos históricos por alguna u otra razón, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una lista de otras, ¿no? Todas son estrellas que se dan en lo que es máximos solares. Dejaremos este documento en la descripción para aquellos que quieran leerlo con más detalle. Pero, o sea, esto a nosotros nos deja muy claro que, por lo menos nuestra conclusión es esta. Las energías están ahí. Como seres humanos, algo pasa con nuestra biología, nuestra psicología. Todo en un máximo solar, como que nuestro ser está más atento a responder, a participar, a unirnos con un grupo, a dar lo mejor de nosotros, a responder, a ser protagonistas, más que en mínimos solares cuando en las bajadas no hay manchas solares, básicamente. Entonces, al haber esta oscilación emocional colectiva, los gobiernos y los que están en esos puestos de arriba, al parecer lo saben y aplican agendas acorde al momento colectivo, ¿no? Muy bien, ahora, ven por acá. Hay líderes que han salido en estos puntos. No los leeré, ustedes pueden leerlos ahí. Porque si los apuntamos a momentos en que sus masas locales los vieron como salvadores, caen en máximos solares también. Es como que la gente quiere responder en algo y de repente una persona emerge o lo hacen emerger para que entonces frustraciones, energías se concentren en esta persona. Quizá años atrás eran los caudillos, ahora son héroes políticos, ¿no? Y qué interesante, tenemos acá actualmente al señor DT versión 2.0, lo vimos en versión 1.0 acá en este del 2016. Ya vimos que hay varios nombres que hemos barajado. Ya vimos que en el caso de Argentina se dio el año pasado, lo veíamos venir desde julio y sucedió, ¿no? Es como que lo que ha narrado Chizevsky se cumple, ¿no? Entonces, después hemos visto patrones así, ¿no? El Medio Oriente se ve también en un patrón. La atención mediática del Medio Oriente cae en máximos solares, como que los medios quieren que las personas inviertan su, digamos que su mente y su energía y sus críticas ahí, porque es máximo solar, ¿no? Bueno, la pregunta ahora es, ¿dónde estamos en el ciclo, en este momento? Estamos en el máximo solar 2024, 2025 y probablemente parte del 2026. Y vamos a irnos a las páginas de Alexander Chizevsky para hablarles de esto. Él muestra en una página digamos que diagrama. Esos 11 años, él los divide en 3 partes. 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y lo hace acá 3 años, 2 años, 3 años, 3 años. Y la manera como él llega a esta conclusión es que él hace una proporción de la cantidad de surgimientos de sucesos históricos, como esos hitos que les hablamos, respecto a los años y periodos del ciclo. Que esto lo hizo en una deducción promedio mayor a 500 años. O sea, agarró lo que se narra en la historia oficial en 500 años, se los puso, y como promedio, el punto máximo, el clímax, lo que es el máximo solar, la mayoría de eventos históricos, hitos, se dan un 60% en esta área de unos más o menos 3 años. Entonces no estamos hablando que en cada máximo siempre va a pasar eso, no. La tendencia es que la mayoría de eventos, hitos históricos, se dan en estos 3 años. Y ya entramos al máximo solar. Estamos hablando de 2024, 2025 y parte del 2026, donde personalmente nosotros desde el canal estamos viendo la película y viendo cómo estos actores empiezan o que toman sus roles a ponerse, y vemos cómo las masas van ciegamente porque tienen la energía, pero alguien llega con un engaño o con una narrativa y están listos ahí para invertir su energía, ¿no? ¿Por qué se dice me hierve la sangre? Es algo más que una frase popular. Científicos comprueban que tiene una base
fisiológica real. ¿Ok? Esto lo tomé del sitio abc.es 2014, vean. Y es que ante situaciones que nos superan y nos producen estrés, la temperatura del organismo se eleva sin causa alguna. Por acá nos hablan de, además se produce un aumento de la temperatura corporal denominado hipertermia induciva por el estrés psicológico, una respuesta básica ampliamente observada en los mamíferos cuyo objetivo es calentar los músculos para que la lucha o huida sean más eficaces. Y es que está o lucha o huida. Y el asunto es que en máximo solar es esto más, ¿no? Ok, por acá marcamos algunas cosas. Se habla de una patología psicosomática no infrecuente, en especial durante la adolescencia, durante la segunda y tercera décadas de la vida, como en tus 30, ¿no? Pero, o sea, puede aplicarse para otras décadas, no necesariamente. Okay. Y por acá, es bastante, este link lo vamos a dejar en la descripción también para que ustedes lo puedan leer. Para llegar a este hallazgo, los investigadores se han servido de ratones a los que sometieron a un test de derrota social, que consiste en que un roedor es reducido por otro más fuerte, al que debe someterse. Según los investigadores, el estrés que esto les produce a los roedores es semejante al estrés social que cualquiera de nosotros sufriría al enfrentarse con alguien más fuerte. Y es que al emerger un líder, el líder, digamos que absorbe al grupo, ¿no? Una confrontación con el jefe que se salda con un saludable pensamiento de el jefe siempre tiene la razón y si no la tiene se la damos, pero que sin embargo nos produce malestar psicológico. Entonces hay una razón biológica de esta frase que se dice tanto, y es que la vamos a ver muchísimo en este máximo solar por el asunto de las masas, ¿no? Ahora, por acá, esto nos pareció interesante. No sé si Will nos está acompañando en el directo, un gran amigo, Will de Costa Rica, me dijo, mira, ¿por qué no buscamos data de hipertensión por años? Y yo me quedé asombrado. Estos son los trends de hipertensión en Estados Unidos. Y 2009, que es su mínimo solar. Ve acá, 2009 es su mínimo solar. 2009, un poco 2010 acá. Todo esto es un área de mínimo solar. Es bajo, ¿no? Esto es hipertensión en Estados Unidos. Y empieza a bajar por lo siguiente, vean acá. Desde el 1999 al 2000. ¿Por qué? Porque en los ciclos solares, vean, el 2000 está acá. Vean que las manchas han ido bajando. De hecho, desde el 80. Este máximo solar empieza acá. Y el siguiente máximo solar es más bajito. El siguiente más bajito. El siguiente más bajito. Y se decía que este iba a ser bajito, pero no. Está subiendo ahora, como ven. Pero esta tendencia hacia abajo te habla de que sí, hay aumento, pero no tanto como el de antes. Y cuando yo me voy a esto, vean cómo viene bajando esto desde el 2000. 2009, un mínimo solar. Baja la hipertensión en Estados Unidos. Sube un tantito, vuelve a bajar. Y vuelve a subir acá en lo que es el máximo solar. Voy a mostrarles acá ven acá donde. Ven acá. Sube un poquito, ya por acá. Ya, desciende. Pero este del 2009 me llamó la atención. De que quizá este tipo de datos, o sea, estamos usando Estados Unidos, ¿no? No encontré nada de Latinoamérica, pero ahí se ve la correlación, ¿no? En el 2009 la bajada, viniendo desde arriba de estos máximos solares que han sido, digamos que altos. Hay una bajada, suben tantito, vuelve a bajar. Y acá no llego al 2020, pero posiblemente pudo haber bajado, no tengo más datos. Pero aquí sí me llamó la atención eso. Y ya para cerrar, me encontré esto. Es un journal científico de la Asociación del Corazón Americano. Y es que esto está tremendo, es que todo tiene que estar conectado, es que no hay manera como saquemos al sol de esta ecuación. Vamos a ver si puedo hacer aquí. Actividad solar está asociada con la presión sanguínea, la sístole y la diástole en adultos mayores. O sea, el estudio es en adultos mayores, pero no tengo duda que también sea en otros adultos. Acá te habla de la actividad solar y disturbios geomagnéticos. Y es que uno dice la palabra geomagnético y yo sé que mucha gente lo asocia a esas fotos CGI que NASA pone del sol. Sí, yo sé que eso está hecho por computadora, pero de que energía sale del sol, sale. O sea, es que no podemos ignorar eso. La energía sale. Ahora, que NASA lo quiera poner en colores y su CGI ya es cosa de ellos, que el que quiera decir que eso así se ve en un telescopio, pues no. Pero
aquí lo que podemos leer entre líneas es que la energía sale, ¿no? Hay un patrón de energía, ¿no? Y estamos entrando a un punto en que el sol está tirando energía por todo lado, las manchas solares aparecen más, y acá te dice que afecta el sistema nervioso, y acá pues aquí te hablan un poco más de cosas como el número de manchas solares, te habla de una intensidad de campo magnético interplanetaria de 28 días. Ahora, obviamente eso se podría interpretar como el modelo oficial, pero los planetas están ahí, como lo hemos hablado con el canal, están ahí con el Sol, en la misma ruta del Sol, influyendo de alguna manera, ¿no? Entonces, para que unos científicos me hablen a mí de este tipo de temas con el Sol y los planetas, ya nos dicen algo, ¿no? Todo está conectado. Por acá, la actividad solar y los disturbios geomagnéticos del Sol son positivamente asociados con esto, sugiriendo que este fenómeno natural influencia a la gente mayor. Y acá te dan pues un glosario de los temas. Es bastante extenso, pero acá dice que la actividad geomagnética y solar estuvo asociada con el incremento de la presión sanguínea a lo largo de este grupo que se estudió de hombres blancos, ¿no? La asociación con la presión sanguínea fue similar o más grande que lo que puede causar la contaminación o la radioactividad. O sea, sin importar la contaminación y la radioactividad, el efecto del sol en la presión sanguínea fue afectada básicamente. Después, la actividad geomagnética y solar, o la asociación de la actividad geomagnética y solar con la presión sanguínea, fue independiente de estas contaminaciones. Por eso dijimos que queremos hacer una segunda parte donde un científico japonés por allá de los 60s hizo un estudio donde se llevaba personas en un avión, se los llevaba a la montaña, se los llevaba aquí, tomaba un ejemplo o una muestra sanguínea de la persona, hacía los estudios. Es enorme la influencia solar en las personas. Ahora, si lo ponemos todo todavía aún más en un plano crítico, esta idea de que el sol está súper lejos, como dice el modelo oficial, a millones, está aquí cerca, o por lo menos se percibe, se experimenta cerca, y por eso, y por ende, tiene influencia en nosotros a nivel biológico, queramos o no queramos. Correcto, Nereida, y vamos a ver más, yo digo que más protestas, más manifestaciones, muchas de ellas, desgraciadamente, yo lo veo más como puesta en escena. Aquel señor, no diré su apellido, SOROS, que se le ha dado ese rol de que él financia, cosas así. La gente tiene ganas, y si no tenés el conocimiento, les das una razón para que vayan y protesten, y lo van a hacer. Lo hemos visto en nuestros países, y pasan máximos solares y la situación sigue igual, ¿no? Yo digo que el sol está ahí para darnos la energía. La oscilación, así como una onda que sube y baja, es parte de nuestra realidad. Yo le diría parte de la naturaleza, parte de nuestra realidad. Un sube y baja, es necesario. El equilibrio, ¿no? Un sube, después un baja, un sube y un baja. Entonces, si tenemos realmente el conocimiento, podemos usar esa energía de una manera que trascienda en nosotros. Por eso yo recomiendo, la mejor protesta es hacerla con cabeza fría, ver lo que está pasando frente a nuestros ojos, ver los actores, y yo tomar mis decisiones para proteger a los que están en mi entorno, en mi caso mi familia, la gente que tengo yo acá cerca, ¿no? Y si tengo amigos, trataré, ¿no? Pero vamos a ver mucha gente que sin el conocimiento es como peces en el agua, ¿no? Tienen las ganas, simplemente que se les da una razón y van a caer fácilmente. Y es que esto lo hemos visto una y otra vez. O sea, si ustedes se van a la historia de sus propios países y hacen este tipo de correlaciones, se van a llevar una sorpresa enorme. Cómo sus países se han aprovechado de esto, sus gobiernos, y la gente donde hay más atención, más energía, más ganas de hacer cosas, hay probablemente más protestas que en otros momentos. No es que en los mínimos no haya habido protestas, pero arriba probablemente más que otras, ¿no? Y es como este sube y baja, y la gente, volvemos, a nosotros nos gusta usar este término, amnesia colectiva. Amnesia colectiva, ¿por qué? Porque nunca nos enseñaron a mirar hacia atrás en el pasado, ver qué cosas han pasado, y que cuando algo aparece como nuevo, o como sorpresivo, o inédito, no es así. Ya hay un precedente antes. Lo que pasa es que no nos contaron del precedente. Y ahora nosotros ya de adultos, por lo menos yo acá en el canal trato de hacerlo, y me doy cuenta de que, mira, esto es un juego. Y yo no quiero caer en esto. Pero sí tomar decisiones sabias, aprovechando que hay energía, y usándola de manera para tomar decisiones con cabeza fría, básicamente, ¿no? Mi mantra es este: donde quieren que nuestra atención esté, ahí no es.
yo voy a buscar por otro lado, pero me están distrayendo, así como lo hace un ilusionista cuando te hace un truco. Tus ojos están viéndolo, lo están viendo a él, y no sé qué fue lo que hizo, y el truco fue ahí. Así juegan estas cartas. La energía sí está, simplemente hay que saberlo usar, y por eso nos gusta pues hablar de estos temas acá en el canal. Hoy les traemos la segunda parte y nos vamos a enfocar en el estudio de este científico japonés, Maki Takata. Que el doctor Maki Takata de la Universidad de Tokio descubrió que la sangre reaccionaba a los cambios solares, subiendo así sus proteínas en sangre. Esta reacción la llamó la reacción F, de hecho es FF, vamos a ver en el documento. Al aumentar la actividad solar se intensifica la reacción FF, y así dedujo que si la sangre y sus componentes son sensibles a los fenómenos heliofísicos, es sensible a todo nuestro organismo en sí. Ahora, no soy experto, tal vez alguna persona aquí nos pueda ayudar y nos pueda tal vez dar un poco más de información. Al parecer las proteínas en los vasos sanguíneos necesita ser un balanceado, pero si hay un excedente, eso también puede ser un poco negativo. Entonces, vengo por acá, yo estaba buscando acá busqué más proteína en la sangre, a ver qué me dice, ¿no? Y es lo que me tira, ahí si alguien me ayuda a desmentir o a corroborar la información, ¿no? Que el nivel de ciertas proteínas en la sangre puede aumentar cuando el cuerpo combate una infección o alguna otra inflamación. Las personas que tienen enfermedades específicas en la médula ósea, como, bueno, acá estos nombres, pueden tener niveles altos de proteínas en la sangre antes de otros síntomas. Entonces, la verdad no soy experto, pero bueno, subiendo así sus proteínas en sangre. ¿Ok? Entonces, cuando me mandan esta información, pues no tengo más, es simplemente una diapositiva. Alguien en una universidad presentó esto y lo puso en una diapositiva y no dejó documento como para ir a buscar. Yo tuve que hacer la búsqueda, pero así, exhaustiva en Google, y finalmente di con este documento. Venlo acá. Bien antiguo, 1950, una influencia por el sol en el suero sanguíneo humano. ¿Ok? Ahí está todo en inglés, lo tradujimos, pero para que ustedes vean el tipo de documento antiguo. De hecho hay una parte donde se dice que debería haber más información, pero al parecer eso fue lo único que se pudo traducir al inglés. Es el tipo de documento para que tengan. Entonces esto lo leímos y lo tradujimos, pero ven acá, 9 de enero de 1950. Sí, el papel japonés del cual este artículo es basado parece ya no estar disponible. O sea, esto, la fuente original en japonés ya no está disponible. Es que estamos hablando de algo muy antiguo, ¿no? O algo muy revelador. Dice que se amplificó una versión y que apareció en una publicación de este país en 1951. Entonces, esta es nuestra traducción. Una influencia que ejerce el sol sobre el suero sanguíneo humano. Okay. Esa es la persona que hace la traducción del documento original escrito por el doctor Maki Takata. ¿Okay? Vamos a leer, comentar. Es lo único que tenemos, pero yo sé que debe haber muchísimas más conexiones, ¿no? Dice, existe hoy una tendencia considerable a contribuir numerosos fenómenos terrestres, ya sean de naturaleza física, meteorológica, biológica o incluso fisiológica, a causas solares o cósmicas. Yo sé que la palabra cósmica puede sonar un poco chocante para muchas personas. Yo la interpreto del cielo, de la atmósfera, aquello que no tenemos acceso y que seguramente es energía lumínica, punto, ¿no? Y ya ahí hago esa interpretación de cómo nos puede afectar el ser humano, ¿no? Al hacerlo, a menudo ocurre que no se hace una distinción suficientemente clara entre influencias. Cuando él habla de extraterrestres es como de fuera de esto que llamamos tierra, ¿no? Y ambientales más o menos inmediatas. Yo lo interpreto de afuera, de allá arriba, ¿no? No de afuera. De allá arriba donde quizá no tenemos acceso a nivel material, pero que la influencia lumínica está ahí de los astros, ¿no? Ok. El caso aquí descrito pone de manifiesto una conexión directa entre los fenómenos observables que ocurren en el Sol y ciertas propiedades mesurables del suero sanguíneo humano, el suero de cualquier persona sin restricciones. La existencia de esta relación tiene la misma importancia para la física, la astrofísica y la medicina. Me refiero al reciente trabajo del conocido médico japonés Maki Takata sobre la floculación del suero sanguíneo humano. A él le debemos la reacción de Takata, así le llamó a sus experimentos, que los vamos a obviamente a explicar a mayor expansión, a como vayamos leyendo el artículo. Particularmente familiar para los médicos europeos y que ya ha encontrado fructíferas aplicaciones en diagnóstico hepático,
del hígado. Entonces, esto del exceso de proteína quizás sí sean como señales de algo que esté pasando en tu cuerpo. Obviamente, seguramente la gente de la biodecodificación o la medicina germánica tiene muchas aplicaciones. Para mí todos son piezas en el puzzle. Pero bueno, aquí el sol de alguna manera está revelando algo, ¿no? O está haciendo que el cuerpo humano, no sé, genere más proteínas o las traiga, ¿no? Dado que lo que sigue nos referimos exclusivamente a esta reacción, permítame describir brevemente el método. Se extraen aproximadamente 5 centímetros cúbicos de sangre de la vena cerrando el conducto del sujeto y se mantienen durante aproximadamente 12 horas, aproximadamente 10 grados centígrados. Entonces es lo que hacía con cada sujeto, hacía este proceso, ¿no? Luego se centrifuga vigorosamente para que el suero quede claro y transparente. Después de una dilución 10 veces con solución fisiológica se reparten 9 tubos de ensayo, a cada uno de los cuales se añadan 0,25 centímetros cúbicos de una solución de carbonato de sodio al 10%. El reactivo de Takata en sí consta de volúmenes iguales de solución de cloruro de mercurio al 0,5% y la solución de, esto al 0,02%. Son términos técnicos que yo la verdad pues no conozco, ahí más los estoy leyendo. Si alguien de esto les resuena y nos quiere explicar muchísimo mejor, genial, ¿no? Se mantiene a 20 grados centígrados en el mismo baño de agua que los tubos de ensayo. Ahora, la adición del reactivo de suero diluido produce una floculación, que es el término que le estamos hablando, la F de acá. Esta F es la floculación que estamos leyendo acá. ¿Qué es la floculación científicamente hablando? Agregación de partículas sólidas en una dispersión coloidal, en general por la adición de algún agente. ¿Ok? Entonces creo que es meter algo sólido en el líquido y que se vaya mezclando y que se produzca alguna reacción, ¿no? De este último. Mediante manipulación sistemática de los 9 tubos de ensayo se puede determinar con precisión la cantidad de reactivo necesaria para iniciar la floculación. Al hacerlo, el inicio de la floculación se puede observar mejor contra la luz artificial en una habitación oscura o mediante métodos fotoeléctricos. Takata define una cifra de floculación como la cantidad final, en centímetros cúbicos multiplicada por 100 del reactivo necesario para provocar la floculación. Entonces, toda esta introducción suena un poco técnica. Si a alguien les resuena y nos quiere tal vez dar mejores explicaciones, genial. Pero lo que nos interesa es lo que sigue. Ya leímos esta parte, que el documento japonés en el que se basa este artículo parece que ya no está disponible. Es interesante observar que en la publicación de este país apareció un artículo que es una versión algo ampliada del artículo de este que estamos leyendo. Se titula Un componente desconocido en la radiación solar, detectable por su efecto biológico. ¿Okay? Bueno. Ahora sí, los resultados citados a continuación se refieren exclusivamente al comportamiento del suero sanguíneo de sujetos jóvenes y sanos del sexo masculino. Los efectos solares observados ocurren solo con la sangre en circulación. El suero extraído del sistema ya no mostrará ningún cambio, siempre que no esté sujeto a fluctuaciones demasiado grandes de temperatura. Entonces, acá nos van a mostrar una figura que él pone en el estudio. Y ahorita nos van a explicar qué sucede, ¿no? Dice por acá: la figura de la floculación FF muestra un marcado ciclo diurno, figura 1A, de 6 a 8 minutos antes del amanecer local según lo determinado astronómicamente. El FF o la floculación aumenta repentinamente alrededor del 20%, y este es el caso incluso cuando el horizonte oriental está bloqueado por montañas que hacen que el amanecer real tenga alguna hora más de tarde. Entonces, si ustedes ven este gráfico, estamos aquí a oscuras, ¿no? A la hora de que empiece a amanecer, el nivel baja y después, ahí en el mero amanecer, aumenta, pero vean el aumento así marcado, ¿no? Y ya durante el día se queda a esos niveles, llega el atardecer y está a un nivel muy alto al atardecer y después desciende. Entonces, ellos dicen que esos primeros minutos, 8 minutos, para que lo tengamos claro, 8 minutos, ¿no? Hay un marcado aumento, ¿no? Y que dice que aunque haya montañas tapándote el sol, ya el sol por salir en tu plano local ya está afectando. O sea, no necesariamente lo necesitas ver, ya está afectando el asunto. Luego, durante el día, continúa aumentando lenta y algo irregularmente para volver a disminuir poco después de la puesta del sol. Algunos ejemplos se encontrarán en la figura 1B, que es esta, ¿no? Acá es cuando 5 de la mañana, ven acá. Este es el aumento que vimos. Ahorita estamos en oscuridad antes del que el sol salga. Y una vez que empieza el amanecer, antes del amanecer ya empieza a subir esto.
Es como que la sangre sabe que el sol está por salir. Y ya, una vez que el sol sale, ya está arriba. Y acá durante el día, como explicábamos, ¿no? Aumenta regularmente, pero llega a un punto máximo en el atardecer y después disminuye. Ok, no importa si el sujeto que dona la sangre está al aire libre o dentro de un edificio de piedra u hormigón cerrado por todos lados. Incluso cuando la sangre se extrae dentro de una jaula de alambre de malla estrecha y conectada a tierra, el ciclo diurno no se altera. O sea, puedes estar en cualquier lugar, pero el sol, por estar afuera ya, donde estés, sigue haciendo lo que tiene que hacer. A diferencia de otros ritmos diurnos, la floculación no se ve afectada por drogas como la adrenalina y la antropina. Bueno, no debí leer esas palabras, pero bueno, ojalá que el algoritmo me trate bien. Durante 3 eclipses, ahora aquí, él empieza a hacer, ok, ya eso lo vimos en un día normal, ahora vamos a ver otro tipo de escenarios. Y hizo estos experimentos durante eclipses, ¿no? Entonces dice acá, durante 3 eclipses solares totales o parciales, una clara disminución en la fluctuación se observó. Lo dije bien, voy a irme para atrás, solo para ver si lo dije. Floculación es la palabra, disculpe, floculación. Entonces quiere decir que la luna te tapa y también afecta la floculación en la sangre. Con la curva de la floculación y la curva del eclipse coinciden en gran medida, tanto de la relación entre las dos curvas como la de los efectos observados al amanecer y al atardecer. Se debe concluir que el periodo de inducción de floculación no puede ser mucho mayor que unos pocos minutos. La figura 2 muestra la curva de 3 sujetos masculinos durante el eclipse solar total que tuvo lugar en este lugar, Kushiro, el 25 de febrero. Aquí se da el eclipse. Vean que amanece y en algún momento del día, o cuando ya el sol está tal vez, o la luna se está acercando, bueno, en este caso sabemos que es el sol que se está acercando porque es más veloz que la luna, antes de su totalidad, los niveles bajan. Y una vez que ya empieza a moverse el sol y dejar que la luna pase, digamos, los niveles empiezan a subir. Entonces la luna juega un agente de como de bloquear realmente los efectos en la sangre del sol. Cuando te hablan de curva es esto, ¿no? La curvita que hace así, la curva de cambio, ¿no? De los 3 sujetos durante el eclipse total en esta ciudad, febrero, Kushiro, Japón, el 5 de febrero de 1943. Los factores meteorológicos como el paso de frentes meteorológicos, niebla, tormentas o tormentas eléctricas no tienen ningún efecto sobre la floculación. Interesante, es el sol. Entonces puedes tener un montón de nubes encima, que si el sol está arriba, haciendo los efectos de manchas solares que ahorita los vamos a tocar, ese tipo de cosas sigue teniendo el mismo efecto en la sangre, dependiendo de cualquier nube o cualquier cosa que esté pasando, tormentas, etc. Para que, o sea, eso de verdad que entonces nos habla de cuán fuerte es el efecto solar, ¿no? El señor Takata tomó sangre de sus sujetos en un avión a varias altitudes y encontró un aumento bien expresado de la floculación con el aumento de altura. Eso sí, se los llevó en un avión, hizo el experimento allá arriba y sí vio que hay un aumento a nivel de altura. Las pruebas con 3 jóvenes como sujetos se realizaron a alturas de hasta 7.5 kilómetros y está muy de acuerdo como muestra la figura 3. Vamos a ver la figura 3. Estamos hablando aquí de los kilómetros. A como aumentan los kilómetros de altura, así aumenta la floculación en la sangre. Entonces hay un aumento, no sé, más cercano a esa luz. Y es que eso no tiene nada que ver si es caliente o frío, ¿no? Es lo cerca que está, qué sé yo, del efecto lumínico, ¿no? O energético del sol, como quieran llamarles, ¿no? Variación con la altitud, con los 3 sujetos que hizo, ¿no? En un vuelo el 17 de julio de 1943. Ok. Número 5. Cuando las personas sometidas a prueba fueron sometidas a las correspondientes precisiones reducidas en una cámara de descompresión, no se produjo ningún cambio en donde la floculación tuvo lugar. Entonces parece los puedes meter en lugares cerrados aquí y allá y se mantiene el mismo efecto como si el sol estuviera ahí. Con el paso de los grupos de manchas solares, aquí es el tema que nos llamó la atención, con el paso de los grupos de manchas solares del tipo más grande, y lo hemos hablado acá en el canal, cuando hacemos tomas del sol, obviamente hay manchas pequeñas, manchas un poco medianas, otras grandotas, y recordémonos, si nos vamos a los ciclos solares,
Estos son desde que se empezó a contar, ¿no? 1750. Hay unos que son más grandes que otros. El más grande de todos estos es acá, 1958. O sea, las personas que estuvieron en esa etapa, ahí estaban los hippies, el nacimiento de muchas, bueno, la supuesta génesis espacial, de exploración espacial, donde se puso a la gente a emocionarse nacionalistamente con Estados Unidos, que estaba en pelea con el otro, la otra potencia del otro lado del mundo, ¿no? Y que entonces la gente abrazó todas estas ideas espaciales no por cosas científicas, sino por patriotismo y nacionalismo, ¿no? Entonces hubo una gran cantidad de euforia en estos tiempos, ¿no? Y los reportes de manchas en estos tiempos son manchotas grandotas. Yo, a la fecha, en este máximo solar, sí he visto manchas más o menos grandes, pero no he visto manchas tan grandes como las que se vieron en el 58, para que tengamos eso en cuenta. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, esto es lo que se vio hoy en el Sol. Ahí, más o menos, o sea, son medio grandes, pero no tan grandes. Hay unas más grandes que han habido de estas, ¿ok? Esta es la de hoy, por ejemplo, ¿ok? Ahora, tengamos esto en cuenta, ¿por qué? Porque acá el doctor nos va a decir esto. Del tipo más grande y que cambia más rápidamente a lo largo del meridiano central del Sol. Ahora, mucha gente de la ciencia oficial trata el Sol como si fuera una esfera, donde tiene meridianos y tiene un polo norte y un polo sur, ¿no? Entonces, cuando sacan estas fotos, este sería el polo norte, este sería el polo sur, y ese es el meridiano. Entonces, él está diciendo que cuando una mancha grande, pasa por el meridiano central del Sol, o sea, en el mero centro del Sol, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces dice por acá, coincide casi en todos los casos con un marcado aumento de la floculación. Entonces, si en las observaciones que hagamos ahora vemos que una de estas manchas grandotas que crece pasa por el medio, al parecer la floculación aumenta. La cantidad de proteínas entonces acrecentaría en la sangre. ¿Ok? Según el estudio que él está haciendo. Sin embargo, de ninguna manera es cierto que proporciones grandes de manchas solares den como resultado floculación elevada. Se lo dice, puede haber una mancha grande, ¿ok? En cualquier lado del Sol y no es tanto, pero la que pase por el centro, a esa hay que poner atención. Puede haber esa mancha, pues no nos debería llamar mucho la atención, ni las que hemos visto por acá, pero si pasa por el centro, volvemos a decir eso, a esas hay que prestar atención, esas sí, según su estudio. Solo 1 o 2 años después del máximo de manchas solares, se produce un aumento marcado y sistemático de la floculación. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? 2 años después, o sea, después del máximo solar. Quiere decir que después del máximo solar, sería en esta etapa 4, se verá un aumento marcado de la floculación en la sangre. ¿Ok? Después de haber pasado por un montón de influencia, como que es una reacción tardía, ¿no? Entonces, ahora que tengo más información, muy bueno para entonces ahondar en temas así, ya en lo que es la última fase del ciclo solar, ¿no? Ok, luego, ¿hasta qué punto este desplazamiento de fase, como en el caso de las tormentas magnéticas, se debe a la posición variable de las zonas de manchas solares durante el ciclo solar? Es una cuestión que se decidirá solo después de que haya transcurrido otro ciclo. Entonces, obviamente él lo hizo en creo que, no nos dijo, creo que son como unos 7 años de estudio, me parece. Entonces no le dio mucho chance de comparar otros ciclos solares, ¿no? Ahora, este eclipse, vamos a ver acá, este eclipse lo marcó en el 43. Estamos hablando que cuando vio el eclipse, entonces él estaba como en esta parte. Ahora, el papel o el documento se publica en el 50, entonces tal vez sí pudo haber experimentado un máximo solar, pero todavía no tan grande como el que se iba a venir en el 58, que es el más grande de todos. Por eso lo hemos llamado el máximo de máximos solares. Y lo que dice acá, muy sabiamente lo dice, ¿no? Hay que esperar. Se decidirá solo después de que haya transcurrido otro ciclo para hacer una comparación. Me parece excelente. Entonces aquí creo que podemos usar este ciclo solar en el que estamos para entonces ver ese tipo de cosas, ¿no? La especial eficacia de las manchas en las proximidades del meridiano central y de las manchas en latitudes heliográficas bajas indica en ambos casos un fuerte oscurecimiento de la radiación procedente de las manchas situadas hacia el borde del disco. Ahora vamos a tratar de
interpretar lo que nos está diciendo. Ok, bueno, aquí se está afirmando que hay radiación saliendo de los bordes del Sol. Que de los bordes sale radiación, ¿no? Pero que las manchas en latitudes bajas, o sea, bueno, él me habla de bajas. Ahora, podría ser bajas en el sentido de que las centrales serían bajas porque si lo vemos como en un sistema de coordenadas, el ecuador está aquí en 0, ¿no? Entonces yo creo que sí se refiere a las del centro, por ser bajas, ¿no? Ok, entonces, que esto produce un oscurecimiento de la radiación procedente de las manchas situadas hacia el borde del disco. Entonces, la interpretación que estamos haciendo es que las manchas que pasen por el centro van a opacar cualquier otra salida de energía del borde del Sol. Que las que pasan por el centro es a las que hay que prestarle atención, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, según las observaciones durante los eclipses, figura 2, que ya lo vimos, parece existir un componente invariable que proviene de todo el disco solar y por lo tanto prácticamente no tiene oscurecimiento de borde. Sí, en un eclipse vemos que el borde se ve clarito todavía, ¿no? La luna tapa el sol en un eclipse solar, pero sí se ve que hay borde saliendo como energía, ¿no? Lo que está diciendo él, por observación. El ciclo diurno observado por Takata ha sido reproducido en varios sujetos de policlínico en la Universidad de Friburgo, ¿no? Además, existe una clara tendencia que se produzcan alteraciones en la curva de la floculación para repetir con un ciclo de 27 días. Se me hizo curioso porque está muy alineado al ciclo lunar. Entonces, si algo se produce en un momento, en 27 días se vuelve a producir algo similar. Esto apunta a áreas activas de tamaño restringido que existen en la superficie del Sol. Eso a mí me dio la idea que cuando vea algún proceso de mancha grande, voy a hacer una marca en calendario y a ver si en 27 días pasa algo similar. Según investigaciones realizadas en las islas japonesas, la intensidad de la radiación que influye en la floculación parece, a nivel del suelo, aumentar al aumentar la latitud geográfica. Es decir, a medida que la distancia cenital del Sol disminuye. Ok, esto está tremendo, porque ahora nos están hablando de topocentrismo, ¿no? La intensidad de la radiación que influye en la floculación parece a nivel del suelo aumentar al aumentar la latitud geográfica. Quiere decir, él está diciendo, esto es, tenemos ahí, qué sé yo, el Reino Unido, ¿no? De hecho, hagamos esto. ¿Por qué no nos vamos y nos llevamos este puntito por acá? Por Estados Unidos, ahí. Vean cómo se va moviendo el paso del Sol. Ahí en Estados Unidos, para hacerlo en América más fácil de entender. Y lo checamos acá con México, donde están todas las culturas mesoamericanas. Entonces nos están diciendo que a nivel del suelo, al aumentar la latitud geográfica, es decir, a medida que la distancia cenital del Sol disminuye. Entonces, hay más radiación si nos movemos de latitud para arriba. O sea, voy a irme para México acá. En México tenemos paso cenital del Sol. Pero dice él que a medida que aumentamos la latitud, hay más radiación solar o efecto de radiación solar. A nivel del suelo, al aumentar la latitud geográfica, es decir, a medida que la distancia cenital del Sol disminuye. Claro, porque acá, en estos lugares, no tienen paso cenital del Sol. Entonces hay como un secreto en que el paso cenital del Sol tiene una influencia de alguna manera positiva en el organismo, ¿no? Pero que esas latitudes, tanto norte como sur, estoy usando acá el norte en este caso, ¿no? Pero ahí dice, es decir, a medida que la distancia cenital del Sol disminuye, aumenta la radiación o la intensidad de la radiación. La posibilidad de afectar artificialmente la floculación por irradiación durante de sangre ha sido estudiada exhaustivamente por Takata. La luz solar visible, la luz ultravioleta, la irradiación electromagnética, con longitudes de onda. Bueno, acá están estos datos que no los manejo. Con rayos X suaves, acá este dato también. No mostraron ningún efecto. Los rayos gamma y los neutrones son eficaces en el sentido de aumentar la floculación, pero solo a intensidades que nunca se esperarían en condiciones naturales. Así también la respiración de aire con una mezcla de aproximadamente de 10 a la 4 de toneladas positivas o negativas tiene solo un ligero efecto sobre la floculación. Está diciendo que los rayos, las longitudes de onda de rayos no afectan mucho y que todo se decide de lo que está pasando en el Sol. Que aunque hayan nubes, tormentas, variaciones con los rayos gamma y aquí y allá, el Sol siempre determina lo que está pasando en la sangre. ¿Okay? Todos los resultados descritos del 1 al 8, lo que hemos leído hasta ahora,
se obtuvieron solo cuando las personas que dieron y tomaron la sangre estaban eléctricamente aisladas de tierra. Cuando los sujetos estaban conectados a tierra, prácticamente no había variaciones en la floculación ocurrido. Entonces, esto me habla de usar zapatos. Él no lo habla acá, pero ¿será eso una ventaja de andar descalzo? Que si estás conectado a tierra, no hay variaciones. Y que los que tomaron estaban aislados de tierra. A pesar de esto, sin embargo, el ciclo diurno de la floculación difícilmente puede atribuirse a efectos electrostáticos, porque aparece incluso dentro de una jaula conectada a tierra. Entonces él simplemente muestra lo que ha visto, pero no llega a conclusiones definitivas. Nada más está diciendo que hay una ligera variación de estar conectado a tierra o no estar conectado a tierra. Según pruebas realizadas en minas que aún no han concluido del todo, parece que el componente activo de la radiación solar ya no está presente a una profundidad de 200 metros bajo la superficie de la Tierra. Ahora sí, si te retiras hacia abajo de manera subterránea 200 metros, al parecer ahí ya no tienes efecto del sol, según los estudios de él. Entonces, con nubes, con efectos de rayos gamma aquí y allá, sí, afuera, pero a nivel de tierra, o sea, en un asunto subterráneo, 200 metros es suficiente para no tener esa influencia. Cuando él intenta relacionar los efectos observados con cualquier componente conocido de la radiación solar, el físico encuentra considerables dificultades. La luz visible, la luz ultravioleta y la luz infrarroja del sol pueden excluirse de la consideración, porque se observa que sus efectos se producen incluso a través de mampostería gruesa. Lo mismo se aplica a la radiación electromagnética en los rangos de centímetros, metros y kilómetros. Ninguno de ellos puede atravesar la jaula de alambre empleada ni muestran el aumento de intensidad observado con la altitud. Los rayos cósmicos, volvemos a decir, eso es un término muy oficial. Yo lo veo como lo que está arriba ya en la esfera celeste y la actividad lumínica, cómo influye, básicamente, así lo interpreto yo entre líneas. Están fuera de discusión porque no muestran variaciones de intensidad durante el amanecer y el atardecer. Por la misma razón debemos descartar los neutrones, para los cuales hoy en día disponemos de instrumentos de detección extraordinariamente sensibles. Los puntos 1 al 7 deben significar que la radiación activa proviene del cenit y de una altura de 6 a 7 kilómetros, correspondiente a los pocos minutos de antelación que muestra la curva con respecto a la salida del sol a nivel del suelo. Ahora, esto me llamó mucho la atención porque hemos hablado del cenit, ¿no? Por ejemplo, acá en México hay paso cenital del sol. Seguramente hay un beneficio de estar en una latitud así cuando hay paso cenital del sol, todo lo que son entretrópicas, ¿no? De ahí que yo creo que las personas tienen diferentes reacciones dependiendo de la latitud donde viven, si lo hablamos desde este punto de vista, ¿no? Acá él nos está diciendo que la radiación activa proviene del cenit y de una altura de 6 a 7. Entonces quizá voy a irme un poco atrás para que vean los gráficos. Acordémonos que el cenit, el sol, está cerca del cenit en el, yo le llamo el mediodía astronómico, ¿no? Acá a las 12, ven acá que hay un cambio. A las 12 iban poco a poco y después de las 12 hay algo marcado más para arriba, ¿no? Y no sé si en el otro el eclipse a qué horas fue. Este fue temprano. Dice por acá 7, 8, seguramente en la mañana fue el eclipse. Entonces es muy difícil corroborar esto. Es así, es muy limitado, pero creo que nos dice mucho este señor. Ok, vámonos acá donde nos quedamos. Nos quedamos con la conclusión, aquí nos da nuestra conclusión, ¿no? De que la radiación solar en la superficie terrestre debe poseer un componente de naturaleza física desconocida. Y qué bueno que un científico ve lo que está pasando, ve que hay influencia proteínica en la sangre, especialmente en máximos solares, con manchas grandes en el centro, pero sin embargo es capaz de provocar efectos biológicos mensurables. La identificación de esta radiación es un tema de interés tanto para la investigación médica como para la física solar. Y ahí termina el estudio, no nos da más detalle, pero nos da un punto de partida, ¿no? Un punto de partida ¿para qué? Para que al darle seguimiento al sol le voy a poner mucha atención a manchas que si aparece una mancha grande en esos próximos 2 años, porque estamos en máximo solar, que pase por latitudes centrales, a ver si hay algún efecto acá en el suelo y que después se agarre como narrativa de salud y nos inventen un nuevo personaje en la lista de padecimientos, ¿no? Pero bueno, ese es el estudio. Dejaré el link a esta traducción.
Si alguien quiere leerla y prestarle más atención, yo estoy dando mi, digamos que interpretación. Pero si ven algo interesante y quieren compartirlo, genial, ¿no? Si llegaste hasta acá, ya sea en vivo o en diferido y nos querés apoyar y no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, comparte el video. Una vez publicado, comentar en la barra de comentarios también nos ayuda mucho. Dejaremos los links en la descripción si ustedes quieren leerlo y analizarlo más a detalle, con calma, y después comentarnos algo, sería genial. Hay algunos temas que pues no manejo, pero quizá algunos de ustedes tengan más conocimiento en el asunto, digamos, de esos temas que él toca, para poder entonces entender esto muchísimo mejor, ¿no? Pero bueno, por ahora sería todo y nos vemos en la próxima.